Te damos las gracias, te bendecimos y colocamos este tiempo en tus manos, Padre. Declaramos que tu palabra es viva y eficaz y que cumplirá el propósito por el cual va a ser enviada en esta noche, Padre. En el nombre de Jesús, prepara cada corazón, cada mente, Señor, para recibir el conocimiento de tu palabra. Y te pido, Dios, que ella caiga en buena tierra, tierra que pueda producir fruto al 100%, Padre, en cada familia, en cada vida, en cada escenario profético que tú has puesto sobre esta casa y sobre cada persona que se congrega en este lugar. Así que en el nombre de Jesús la desatamos, Señor, y declaramos que como semilla caerá y dará fruto a su tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando y el título del mensaje es, y tiene que ver con lo nuevo para este año. O sea, todo este mes, mira, alguien me preguntó acerca de qué cosas nuevas puede hacer el Señor. Pues acostúmbrate a que Dios hace cosas nuevas diariamente, porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. ¿Ok? Entonces, tú como hijo de Dios tienes que acostumbrarte a vivir con la expectativa de que Dios va a hacer cosas nuevas todos los días, a pesar de que sigas viendo lo mismo, a pesar de que sigas enfrentando lo mismo. ¿Sabe? Y es importante que entendamos que una de las cosas en las cuales Dios va a trabajar va a ser en nuestros procesos. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, señálelo y dile: Dios va a trabajar en tus procesos. Amén. De tus procesos va a salir algo nuevo, ¿ok? De tus procesos va a salir una nueva mujer. De tus procesos va a salir una mejor madre. Alguien me dice amén. De tus procesos, escúchame bien, se van a levantar hijos diferentes en esta casa y en esta iglesia. Amén. De tus procesos, escúchame bien, tu liderazgo va a ser más efectivo y va a ser más productivo. Amén. Entonces, quiero citar la palabra en Marcos capítulo 9, versos 38 al 41. ¿Ok? El título del mensaje es: vive tu proceso y respeta el de otros. Ay, ay, ay. Vive tu proceso y respeta el de los demás. Así que mira a la persona que está a tu lado y dile: te respeto por lo que estás viviendo. Amén. Y respeto por lo que estás enfrentando. Amén. Que hasta el día de hoy, si de pronto en tu corazón había una manera equivocada de ver las pruebas y los procesos de las demás personas, ¿sabe? Ese enfoque se ha cambiado. Y yo quiero citar la palabra para que tú puedas entender algo que vivió el Señor. Escúchame bien. Cuando quiso ser condicionado por los suyos, por los mismos apóstoles, aquellos que Él cogió, escúchame bien, en pañales y le dio tetero durante mucho tiempo. Después de un tiempo querían ordenarle al maestro cómo hacer las cosas. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Qué ha pasado? Que después de haber botado tantas lágrimas, ¿sabes? Te topas con gente que cree saber más que tú. Te topas con gente que de pronto cree que ha doblado más rodillas que tú, que ha pasado más hambre que tú, que ha derramado más lágrimas que tú, y ni siquiera conocen por dónde tú has pasado. Amén. Entonces, vive tu proceso y respeta el de otros. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ok. ¿Sabe? Yo quiero recordarle algo que hemos comenzado a establecer
y arrancar del corazón y de la mente de muchas personas, ¿sabe? Juan capítulo 10, verso 10, todos lo conocemos, porque habla acerca del maligno, pero también habla acerca de Dios. En un solo versículo tú puedes ver parte de la perspectiva de la vida cristiana, parte de la confianza y parte de los temores de muchos de nosotros. Porque cuando hablamos de propósito, muchos cristianos asocian todas las pruebas que están viviendo, o mayor parte de las pruebas que pueden estar enfrentando, a obra del enemigo. ¿Ok? Pero usted tiene que entender que a veces aquellos procesos por los cuales tú estás viviendo, estás pasando en este momento, o sea, tienen que ver con el diseño de Dios y lo que Dios te va a entregar el día de mañana. Juan capítulo 10, verso 10 nos muestra los dos enfoques. El propósito del enemigo es robar, matar y destruir. Pero estaba hablando Jesús en primera persona y dice: mi propósito es darle una vida plena y abundante. ¿Ok? Entonces vemos que tanto Dios como el enemigo tienen propósito. Y tiene, ¿qué propósito? Dirigirte a un punto final al cual tanto Él te quiere llevar y tanto Dios también te quiere llevar. Eso es propósito. El destino final al cual Dios está enfocado y está empeñado a dirigir tu vida. Donde Dios te quiere colocar, lo que Dios quiere hacer contigo el día de mañana, lo que Dios te quiere entregar. Pero sabe que la Biblia también habla de que Satanás tiene un propósito con la vida de los creyentes. ¿Y cuál es el propósito? Una vez tú dejaste el mundo, tratar de dañar el plan de Dios. Amén. Por eso, y el propósito no es uno, son tres: robar, matar y destruir. ¿Ok? ¿Sabe? Dios nunca quiere que ninguna de estas tres cosas se cumpla en tu vida. ¿Ok? Dios nunca va a restar, Dios nunca va a cercenar y Dios nunca va a dañar algo que Él mismo creó y algo que Él mismo diseñó. Así que, ¿cuál era el propósito de nosotros como iglesia, como pastores, al comenzar este año? Que usted se desprendiera de ese temor, que usted pudiera caminar por fe, que entienda que usted está bajo el cuidado de la mano de Dios. Escúchame bien, y mientras estés en la mano de Dios, nada malo te va a pasar. Amén. Aunque estás siendo zarandeado, aunque estás siendo sacudido, nada va a pasar. ¿Ok? Tú eres poseedor de una promesa. Escúchame bien, y Satanás no te la puede robar, aunque él intente quitártela. Amén. Tú eres poseedor de una palabra. Escúchame bien, porque el dador de la vida te la sembró, te embarazó de esa palabra. Por lo tanto, Él no tiene la autoridad y el poder para matarla. Escúchame, la Biblia dice que Él es quien comienza y quien termina. ¿Ok? Y Satanás no puede destruir lo que Él nunca comenzó y aquello por lo cual no tiene el poder ni la autoridad para terminarlo. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Por lo tanto, tú tienes que caminar confiado y confiada de que Él no va a poder cumplir ese plan en ti. Amén. Así que a partir de hoy tú tienes que levantar tu cabeza y tu mirada tiene que estar enfocada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabe? Él mismo dijo: mi propósito es darle vida plena y abundante. En otra versión dice: darle vida y vida en abundancia. ¿Ok? Vida eterna, escúchame bien, y vida terrenal abundante. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Escúchame bien. Jesús, ¿qué vino a hacer aquí a la tierra? A destruir las obras de Satanás. ¿Alguien me dice amén a eso? Entonces tú tienes que caminar con la seguridad de que aunque hayan argumentos que las tinieblas vayan a levantar, hay uno más poderoso que camina junto a ti, que camina delante de ti, que prometió guiarte, cuidarte y protegerte en todo tiempo. Amén. ¿Sabes? Por lo tanto, escúchame bien, yo tengo la seguridad y la garantía de que el propósito de Dios se cumplirá por encima de todas las acechanzas del enemigo. Amén. ¿Sabe? Pero también hablamos de que los nuevos comienzos a veces tienen su inicio
de finales difíciles. ¿Sabe? Y citábamos muchas veces el ejemplo de Israel y de los hombres de Dios. ¿Sabe? Y dentro de ese contexto el Señor me hablaba de que no tiene que haber algo demasiado grande para que tú puedas discernir que Dios ya comenzó algo nuevo en tu vida. ¿Sabes por qué? Lo primero que encontró camino a la tierra prometida de Israel, ¿qué fue? Un desierto. Lo primero que encontró José camino a Egipto, ¿qué fue? Escúchame bien, la esclavitud. Lo primero que encontró después de una palabra de vida y una palabra de grandeza, Abraham, ¿qué fue? Una situación incómoda, difícil e imposible de cumplir la palabra que Dios había desatado. Entonces no se te extrañe, escúchame bien, que un gran propósito que Dios ha puesto sobre tu vida incluya uno que otro desierto, uno que otro proceso. Amén. ¿Sabes? Y eso lo tenemos que tener claro. Y tenemos que aprender a tener la actitud correcta. No para retroceder, sino para pasar por encima de todas esas situaciones. Amén. ¿Sabe? Y usted no se puede desanimar. Y usted no puede abandonar la lucha. Y usted no puede dejar de creer. Y usted no puede dejar de congregarse. Y usted no puede dejar de leer la palabra. Usted no puede dejar de orar. ¿Sabe? Porque es en esos momentos donde Dios va a valorar la clase de fe y va a valorar la clase de amor que hay en tu corazón hacia Él. Amén. ¿Sabe? Muchas personas se asustan en un comienzo al enfrentar este tipo de tiempos, pero la misma palabra nos enfoca en cómo fueron esos finales grandes de los hombres de Dios. ¿Sabe? Porque fueron grandes. Y usted tiene que caminar con la seguridad de que si hoy usted no ve nada, usted tiene que visualizarse en una dimensión de grandeza el día de mañana. Amén. Usted tiene que dimensionarse en que las cosas que usted se ha propuesto o las cosas que Dios ha prometido a tu vida tendrán cumplimiento. ¿Alguien le dice amén a eso? Siento que Dios le está hablando a gente específica en este lugar. ¿Sabe? Teniendo en cuenta estas dos cosas, yo quiero introducirme a lo que específicamente el Espíritu Santo te quiere decir en esta noche. Y tiene que ver con los nuevos comienzos. Pero los nuevos comienzos a veces inician por un proceso difícil. A veces empiezan por situaciones desagradables. A veces nos toca incomodarnos en un principio. A veces nos toca atrincherarnos porque nos da temor enfrentar situaciones cuando se nos ha hablado de un Dios grande y de poder. ¿Sabe? Pero usted tiene que entender que si usted le entregó la dirección y el gobierno de su vida al Señor, el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y Dios no te va a pedir permiso para Él dirigir de una manera correcta y exitosa tu vida. Amén. Porque al final, como dijo un profesor de finanzas en la universidad, al final a mí no me interesa si todo el proceso de la operación está buena, lo que me interesa es el resultado. ¿Sabe? Y eso es lo más importante. A mí no me interesa y no te tiene que interesar cómo lo va a hacer Él. Lo más importante, escúchame bien, es que tu historia termine bien. Amén. Lo más importante es el resultado de lo que va a salir de todo lo que tú estás viviendo. Amén. Y tienes que tener la convicción y la seguridad de que lo que te espera es demasiado grande y demasiado bueno. Amén. Vamos, voy a darle al Señor. ¿Sabe? Pero tengo 4 preguntas. Quiero que se le hagas a la persona que está a tu lado. Si no tienes a nadie, busca a alguien. ¿Cuál es tu actitud frente a estos tiempos? ¿Eh? ¿Cuál es tu actitud frente a estos tiempos? ¿Cuál es tu actitud frente a estos tiempos? ¿Sabe por qué? Cuando nos compartieron del Señor, nadie nos dijo, prepárate porque lo que te viene ahora es un proceso terrible. Nadie nos dijo y nos habló de que
los hogares iban a ser zarandeados, ni que nuestras finanzas iban a ser oprimidas, ni que tu corazón iba a ser arrugado por pérdida o por situaciones que hirieron tu corazón. Nadie nos explicó y nadie nos enseñó. En discipulado, la maestra Carol nunca nos enseñó eso. En liderazgo, nadie nos habló de que el servicio estaba rodeado de escenarios donde íbamos a ser probados en la fe. Pero la pregunta es, ¿cuál es tu actitud? Porque lo otro no lo vamos a poder evitar, porque es la manera de trabajar del Señor. Amén. Es la manera de trabajar del Señor. Oye, un hombre de Dios que lo puso en Babilonia para gobernar durante muchas dinastías de reyes, como Daniel, permitió que cayera en un horno. Ahora no va a permitir Dios que pases una que otra cosita tú, que derrames una que otra lágrima, que tengas una que otra pérdida, que te abandonen una que otra amistad, que te traicionen 2 o 3 en los cuales tú confiabas. ¿Me dices amén a eso? Amén. Amén. ¿Cuál es tu actitud frente a estos tiempos? ¿Sabes? Y se me vienen las palabras de Daniel. Cuando Daniel prefirió a Dios antes de comer alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Sabes? Tuvo la actitud correcta en esos tiempos. Amén. Amén. ¿Sabes? Se la jugó toda por Dios. Le creyó a Dios, sin importar lo que iba a pasar después de ese tiempo difícil en donde el rey quería de alguna manera ver qué tan grande era el Dios de Daniel. Amén. Y Dios lo respaldó, escúchame bien, porque cuando tú eres capaz, escúchame bien, de no importarte nada y entender, escúchame bien, que si tú caminas, que si tú obedeces, que si tú crees, a pesar de lo que no has recibido, a pesar de lo que no tienes, a pesar de lo que perdiste, a pesar de lo que te dejaron, a pesar de las traiciones que sufriste, escúchame bien, Dios se levantará y te va a favorecer. Pero tienes que tener la actitud correcta para eso. ¿Sabes? La actitud me habla del carácter que tienes que sacar aunque no lo quieras sacar, que tienes que meterle aunque no tengas fuerzas para hacerlo. ¿Sabes? Me habla de que no quieres venir a la iglesia, pero ven, a pesar de que el enemigo te meta pensamientos, a pesar de que te ancle ahí en tu casa, a pesar de que te quiera clavar para que no sigas avanzando. Siempre me acostumbré a hacer todo lo contrario a lo que el enemigo quería hacer en mi vida. Entre más desanimado, a pesar de los procesos que nos tocó vivir, escúchame bien, y a pesar de la opresión del enemigo, y a pesar de lo que Dios estaba haciendo en nuestros corazones, y a pesar de que no quería ir, y a pesar de que a veces no quiero ministrar por muchas situaciones que vivimos como pastores, ¿sabes? Siempre Dios ha podido contar conmigo. Amén. 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 Y eso es lo que espera Dios de ti. Que le puedas decir como el profeta: heme aquí, Señor. Que Dios no solamente te encuentre en los momentos donde eres bendecido y grandemente usado, sino cuando la unción no fluye, cuando nada pasa, cuando las puertas se cierran. Ahí te quiere ver el Señor. ¿Cómo te relacionas con Dios en esos tiempos? Amén. Eres de los que estás más ausente que presentes. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Tu altar con Dios en tu casa y en la iglesia cambia cuando las cosas no te salen. ¿O eres de aquellos que solamente acuden a Dios cuando hay un motivo demasiado grande para buscar su pronto auxilio? ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Solamente cuando Dios bendice lo material en tu vida? ¿Cómo es tu relación con Dios?
Es dependiente de lo que recibo, de lo que tengo, de lo que Él me da. Mira a la persona que está a su lado y dígale cómo te relacionas con los demás en estos tiempos. Amén. Porque qué bueno es cuando todo está bien, pero cuando las cosas no te salen, ¿cómo te la llevas con las demás personas? ¿Eres de los que busca culpable? ¿Eres de los que señala a las demás personas culpables de lo que tú estás viviendo? Si tú me hubieras tendido la mano, tal vez no hubiera estado en lo que estoy. Si tú me hubieras dado el dinero, los recursos, tal vez no hubiera pasado el trabajo que estoy pasando. ¿Cómo es tu relación con los demás? ¿Sabe por qué? No es fácil mantener una buena relación familiar cuando no hay recursos. No es fácil mantener una buena relación ministerial cuando hay celos, cuando hay envidias. Amén. Cuando hay un don sobredimensionado en uno y menospreciado en otros. ¿Cómo es tu servicio en medio de esos tiempos? Amén. Porque hay gente que se prende por un tiempo, pero se apaga el resto del mes. O sea, perdón, lo dije equivocadamente. Voy a retroceder. Hay gente que se prende por un día y el resto del mes está apagado. Amén. ¿Cómo es tu servicio en estos tiempos? Amén. O tienes que tener para el taxi, para el InDriver, para poder venir a la iglesia. O eres de aquellos que caminan por fe y dicen, alguien suplirá ya mi transporte, con alguien me vengo, pero yo nunca voy a dejar de servir. Eres de aquellos que se deja estancar por una situación difícil, por una diferencia. ¿Cómo es tu servicio en medio de estos tiempos? Amén. Estoy hablando de vivir nuestro proceso. Escúchame bien. Si los nuevos comienzos en ocasiones, en muchas vidas, inician a través de un proceso, tenemos que saber cómo enfrentarlos. Y tenemos que saber cómo vivirlos. Escúchame bien. Y nuestra relación con Dios no puede cambiar en esos tiempos. Escúchame, nuestra relación con los demás se tiene que afirmar en medio de esos tiempos. ¿Por qué? Porque el cordón de dos veces puede más que uno. Si tú te caes, habrá alguien que te levante y habrá alguien que te ayude. ¿Amén? Nuestra relación con Dios tiene que ser igual. Mi servicio tiene que ser igual. Yo le he repetido muchas veces en este lugar. Las mejores respuestas llegan en tiempos de proceso. Y llegan en tiempos donde tú nunca has dejado de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Así vino el Bautista a este mundo. Amén. Así le pasó a David cuando Jonatán le fue a llevar el cetro allá a la cueva de Adulán. En medio de su peor momento. ¿Alguien está recibiendo eso? ¿Sabes? Un nuevo comienzo habla de disfrutar nuestro proceso. Amén. Así que sonríale a la persona que está a su lado. Muéstrele toda su dentadura. Muéstrele todo su diseño de sonrisa. Entendiendo que usted es una persona llena del gozo del Señor. Entendiendo que usted es una persona que no se desanima por lo que está viviendo. ¿Sabe? Si no tiene ganas, hágalo reír, hágale muestra, pero hágale algo, sácale una sonrisa. ¿Ok? Un nuevo comienzo habla de disfrutar nuestro proceso. Es que el proceso tiene dos caras. Aquellos que se amargan y se quedan en medio del desierto, como le pasó a parte de Israel, y aquellos que se gozan y entienden que hay algo prometido más adelante. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que amargó
amargó el proceso en esta etapa en que Jesús estaba ejerciendo su ministerio? ¿Qué fue lo que amargó? ¿Cuál fue la amargura de los apóstoles? Amén. Fue cuando ellos vieron a un hombre que no seguía a Jesús. Y vieron lo que ellos se creían portadores y únicos dueños. La unción manifestada en una persona que no hacía parte de los 12, pero que había conocido el nombre del Señor. Y no pudieron soportar el proceso de otra persona. Escúcheme bien. Y cómo Dios podía bendecir a uno diferente a ellos. ¿Alguien me dice amén a eso? ¿Alguien dijo eso conmigo? Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, Señor. Esa unción no es verdadera. Esa unción no es de él. Nosotros somos los únicos que podemos ver. Nosotros somos los únicos que podemos profetizar. Ese no. Y se lo prohibimos. Escúcheme bien. Se estaban volando la autoridad del Señor. ¿Quiénes eran ellos para prohibir nada? Y se lo prohibimos porque no nos seguían. ¿Ven? ¿Sabe? Ellos se distrajeron. Se distrajeron, se dice. Se salieron de su proceso y de su película, porque su película era apoyar a Jesús e ir y hacer todo lo que Jesús hacía. Y se metieron en la película de otro. La Biblia no dice el nombre de quién era el hermano, el ungido o la persona que estaba haciendo la obra de Dios. Pero a ellos, escúchame bien, les interesó más dejar lo que Dios los había llamado a hacer para meterse en el proceso de otra persona. ¿Sabe? Mientras yo leía esto, se me vino esta enseñanza. Hay mucha gente que no disfruta su proceso. ¿Sabe por qué? Porque se amarga por los procesos de otros. Hay gente que no disfruta lo bueno que Dios está haciendo. ¿Sabe? Y nada más ve caer el maná en la vida de otros, pero en la vida de ellos nunca cae. A pesar de que Dios lo ha prometido para aquellos que están siendo procesados. ¿Sabe? Esto me llevó a meditar en 4 cositas que te quiero regalar. Para disfrutar de mi proceso, debo enfocarme en lo mío y no en lo de los demás. Amén. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijeron los apóstoles? Hemos visto a uno. O sea, vieron a uno. Si hubieran visto a 2, vimos a 2. Si hubieran visto a 3, hubieran dicho, vimos a 3. ¿Pero qué? Vieron a uno. ¿Sabes? Se enfocaron en lo de otros. ¿Sabes qué es lo que muchas veces no nos deja disfrutar, crecer? Que nos lleva a vivir como creyentes amargados, envidiosos y celosos. Lo que Dios hace en la vida de otras personas. Amén. ¿Se fueron los amenes? Amén. Enfocarme en lo mío y no en lo de otros. ¿Sabes? Muchas veces no disfrutamos de las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida por tratar de distraernos o tratar de señalar lo que Dios está haciendo en otras personas. ¿Sabes? No entiendo cómo mucha gente se puede desenfocar, porque lo que Dios hace en la vida de otra persona también lo puede provocar en la vida tuya. ¿Sabes? Y fue cuando Saúl de pronto escuchó al pueblo decir, oye, después de una guerra, David mató a 10,000, pero Saúl mató a 1,000. Y su corazón, escúchame bien, se comenzó a dañar. Siendo el rey, siendo aquel que había sido ungido y le habían dado una posición para gobernar sobre una nación. Sin embargo, dejó de enfocarse en lo que Dios había colocado sobre su vida. Ahí comenzó el proceso del rey Saúl a disminuirse y a decaer. Escúchame bien. Qué tristeza que no fueron los enemigos de Israel que lo vencieron. Qué tristeza que no fueron los pueblos que se levantaron en contra de Israel para ese tiempo que derribaron al rey Saúl. Qué tristeza que fue su propio
dejar de enfocarse en lo que Dios había puesto en él, para enfocarse y quitar lo que Dios también le había dado a David. Amén. ¿Sabes? Si quieres ver que tu proceso y las cosas que Dios está haciendo en tu vida tengan éxito, ¿sabes? Deja que Dios haga en los demás lo que quiere hacer. ¿Sabes? Yo he entendido que hay gente que lo va a hacer mejor que uno. Amén. Yo he entendido que hay gente que va a predicar mejor que yo. Yo he entendido que hay gente que incluso si lo trasladamos a lo material, va a vestir mejor que yo, se le va a ver la ropa mejor que yo, que tiene mejor porte que yo. O sea, pongo el ejemplo mío para no ofender a nadie. Y uno tiene que tener claro eso, hermano. Porque si no vas a vivir cargado y enfocado en lo que las demás personas tienen y tú crees, escúchame bien, que no lo puedes poseer. Amén. No es que no lo puedas lograr, no es que no lo puedas hacer, no es que no puedas llegar a esa estatura o a una estatura mayor. No, lo que pasa es que has dejado, escúchame bien, lo que Dios está haciendo en ti a un lado para enfocarte en lo que Dios está provocando en otras personas. Amén. ¿Alguien me dice amén? Amén. Enfócate en lo correcto y en lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? Porque llegará el momento en que tu crecimiento será mayor de aquello en donde tienes la vista puesta. Enfócate en lo que Dios quiere provocar en tu vida, porque seguramente tú tienes igual o mucho más talento de lo que tienen las demás personas. Amén. Enfócate en lo que Dios te ha entregado, porque tal vez Dios no te ha llamado a hacer lo que le llamó a hacer a la otra persona. Entonces tus celos son equivocados, entonces tu envidia puede ser equivocada. ¿Sabes? Enfócate en lo tuyo, porque seguramente Dios te ha dado y te ha llenado de dones y de talentos para hacerte una persona productiva y exitosa. Lo segundo, para disfrutar mi proceso, debo fortalecer mi identidad como hijo. ¿Sabes? Porque cuando tú te enfocas en una persona distinta a ti, seguramente es porque tu identidad como hijo no está consolidada. Es porque tu autoestima no está demasiado fuerte para creer que tienes lo mismo que tiene el otro. ¿Sabes? Yo recuerdo que Dios mandó a callar a David en uno de los salmos. No sé si tú lo has leído, pero Dios lo mandó a callar. Muchas veces nosotros seguimos hablando cuando Dios nos ha pedido que callemos. Y hay un salmo donde dice, oye, cierra la boca, le dijo a David, y no te alteres por aquellos que prosperan en su camino. No te alteres. ¿Sabes? Porque nos cuesta a veces, nos cuesta tener el equilibrio y la sabiduría y la madurez para entender que también hay personas que van a pasar de largo y van a haber personas que no tienen a Cristo como tú sí lo tienes. Amén. Que no están peleando la batalla que tú estás peleando, que no están orando, que ni siquiera ayunan, que ni siquiera dan una ofrenda, pero tal vez le va mejor que a ti. ¿Sabes? Cuando eso pase y a ti se te volteen los ojos, es porque tu identidad no está fuerte en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabes? Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que el más grande que el que está en el mundo. Lo parafraseé. Esa es mi versión. Pero te lo puedo decir de otra manera. El más grande en el mundo, escúchame bien, no es tan grande como el más pequeño en el reino de los cielos. De esa manera te ve Dios aquí. Porque hay cosas que una persona que haya alcanzado mucho allá afuera no tiene, pero tú sí las tienes. Amén. Tú sí las tienes. Y eso en el reino te hace más grande que esa persona. Amén. ¿Sabes? Esa persona tal vez puede tener muchas cosas materiales, pero escúcheme, usted tiene al Señor. Amén. Conozco mucha gente que tiene todo lo material, pero no tiene la paz que tú puedes tener. Amén. Amén. Conozco mucha gente que tiene lo material, pero no tiene la familia como tú la tienes. Amén. Conozco mucha gente que tiene riquezas y bienes, pero no tiene la fe que tú tienes para creer que el día de mañana Dios puede añadir esas cosas y mucho más a tu vida. Amén. Entonces, fortalece tu identidad. ¿Para qué son los procesos?
para que entiendas, escúchame bien, que eres hijo de un Dios grande y poderoso. Para que entiendas que eres heredero juntamente con Cristo de todas sus promesas. Amén. Y que si el día de hoy estás siendo procesado, va a llegar un día donde vas a ser honrado. Amén. Lo tercero, aprovecha las oportunidades y no hagas tropezar a otros. ¿Sabes qué querían hacer los discípulos? Ellos primero cometieron una imprudencia, desobedecieron a Dios y entendieron que habían recibido al Salvador de sus vidas, pero el volarse la autoridad me da a entender que no tenían al Señor de sus vidas. Amén. No tenían al que gobernaba sus vidas. Entonces, ellos trataron de hacer tropezar a esta persona, porque dice que le prohibieron que no hiciera más lo que estaba haciendo. ¿Ok? Y entiendo yo que dejaron la oportunidad que Dios le había dado, que Jesús le había dado para crecer de su mano, para ser parte de un grupo privilegiado de hombres escogidos para anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe? Pero se enfocaron en la oportunidad de otra persona. En la oportunidad que el nombre de Jesús le daba a otra persona de traer salvación y sacar de oscuridad a mucha gente que estaba contigo. ¿Sabe? Y muchas oportunidades nos pasan de largo por estar desenfocados. ¿Sabe? Conozco mucha gente que ha aprovechado las oportunidades, pero también conozco igual de personas que han dejado pasar sus mejores oportunidades. Conozco mucha gente con potencial, pero sin posición. Conozco mucha gente con talento, pero sin ministerio. Conozco mucha gente, escúchame bien, con el deseo de crecer y de ser alguien en el Señor, pero tal vez no tiene la actitud correcta. Conozco mucha gente que tiene el potencial, pero tal vez no tiene la disposición de aprovechar esa oportunidad. ¿Sabe? Y este camino se trata no de tener muchas oportunidades, sino de aprovechar las que Dios te da para que salgas adelante. Amén. Escúcheme bien. Dios nunca le puso opciones a Abraham. Dios nunca le puso opciones a José. Dios nunca le puso opciones a Moisés. Dios nunca le puso opciones a David. Nunca le puso opciones a Salomón. Y a Jesús tampoco le puso opciones. Cuando uno de ellos, o tal vez todos, quisieron escoger opciones dentro del plan de Dios, ¿sabe? Dios les cerró el camino. ¿Ok? Entonces, esto se trata de no buscar nuestras propias oportunidades y no de fabricar tampoco nuestras propias puertas y nuestras propias promesas, sino de aprovechar aquellas que Dios ha diseñado para nuestra vida. Si Dios te dio la oportunidad de tener un talento y de crecer en ese talento, ¿sabes? Ponlo al servicio del Señor. Si Dios te dio la capacidad de predicar y anunciar las buenas nuevas, ¿sabes? Yo te pregunto, ¿qué haces sentado? Vas a pasar toda tu vida escuchando lo que el pastor te dice miércoles, viernes y domingo. Y tu potencial se está oxidando en una silla día tras día sin obedecer o entender que es la oportunidad que Dios quiere darte para estos tiempos. ¿Alguien me dice amén a eso? Amén. Aprovechar las oportunidades. Me habla de saber entender que si dejo lo que ya tengo, tal vez no voy a tener otra oportunidad. ¿Alguien me dice amén a eso? Amén. ¿Sabe qué le pasó al profeta Elías? Que después que hizo un gran milagro se desanimó, porque esta mujer llamada Jezabel lo mandó a buscar para matarlo. Y dice la Biblia que fue tan grande su desánimo que se fue debajo de un árbol y le dijo al Señor que le quitara su vida, porque él nunca iba a hacer más de lo que fue su generación anterior. ¿Ve? ¿Usted sabe qué pasó inmediatamente? Dios le entregó el manto
a un profeta llamado Eliseo. Porque si Elías no se levanta de esa situación, Eliseo lo hubiera reemplazado inmediatamente. Porque si tú no aprovechas tu oportunidad, otra persona la va a aprovechar. Amén. Si tú no obedeces su llamado, otra persona lo hará por ti. ¿Ok? Si tú no obedeces o si tú no utilizas y pones a disposición el don que Dios te ha dado, otro lo va a hacer por ti. Otro va a cantar por ti. Otro va a tocar por ti. Otro va a predicar por ti. Amén. ¿Saben? Las oportunidades que Dios da, nos ha demostrado la palabra que no nos hace indispensables a nadie. No somos indispensables para Dios. Amén. Dios te ama y Dios murió por ti, pero no somos indispensables. Así que aprovecha la oportunidad en el contexto que tú quieras. Como padre, como esposo, sé el mejor en lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Ok? Y por último, reconocer cómo puedo disfrutar mi proceso. Reconocer lo que Dios ha puesto en ti. Reconocerlo no es malo. Lo que es malo es menospreciar lo que Dios ha puesto en otros. ¿Sabe? Ellos menospreciaron lo que Dios había puesto en esa persona y se lo prohibieron. ¿Sabe? Porque se creían los que andaban con Jesús, los únicos, los más ungidos, los que profetizaban, los que mejor cantaban, los que mejor predicaban, los que mejor tocaban. Pero resulta que por otro lado, el Espíritu Santo, Dios, el Señor, levantó a otra persona igual o tal vez mejor que ellos. ¿Ven? Porque eso no está registrado en la Biblia por casualidad. Porque la Biblia dice que echaba fuera demonios. Echaba fuera demonios. El poder de Dios estaba sobre él. El respaldo del nombre de Jesús estaba sobre él. Amén. Y usted sabe qué pasaba con los discípulos, que a veces no podían echar fuera un demonio. ¿Usted sabe qué pasaba con los discípulos? No podía haber una tormenta en el mar porque enseguida les daba miedo. Amén. Entonces, reconocer lo que Dios ha puesto en ti no es malo. Hace parte de tu identidad y de la seguridad que debes de tener en Cristo Jesús. El saber que tú tienes un don y un talento no es malo. El no saberlo utilizar sí es malo. El no ponerlo a disposición de Dios y no multiplicarlo es malo. El creerte más que otros sí es malo. Amén. El menospreciar lo que otros tienen. Amén. El creer que tú eres el único que se sabe todas las epístolas de Pablo, la que escribió y la que no la escribió, es malo. Amén. Amén. ¿Quieres usarte en tu proceso? Hey, aprovecha lo que Dios ha puesto en ti. Desarrolla ese potencial. En medio de la prueba, saca lo mejor de tu fe. Escúchame bien. Pero ni se te ocurra poner tu mirada en el que va a tu lado. Porque hay gente que va a cargar más que tú. Hay gente que tiene más fuerza que tú. Hay gente que va a resistir más que tú. Hay gente que la vas a ver sonriendo y está llevando cargas más grandes que las que tú llevas. Amén. Ha tenido más pérdidas que las que tú has tenido. Y eso a veces nos va a costar entenderlo. Nos va a costar entender la felicidad de otros, la prosperidad de otras personas. ¿Sabes? Y no estoy tratando de juzgar, porque todos pasamos por eso. Estoy tratando de que puedas enfocarte de la manera correcta. ¿Sabes? Porque los nuevos comienzos hablan de disfrutar las nuevas cosas. Amén. De poder disfrutar en medio de esos tiempos y de esas batallas lo mejor que Dios tiene para mi vida. Amén. Vamos a estar en pie y vamos a orar. ¿Sabe qué? Hermoso es que usted pueda decirle a Dios: Señor,
sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en escasez. Qué bueno es que tú le puedas decir a Dios: Señor, ¿sabes qué? Me alegro porque a mi hermano le está yendo súper bien, le está yendo mejor que a mí. Qué bueno es que tú le puedas decir a Dios: ¿sabes qué, Señor? Gracias porque esta persona ha crecido más que yo. Yo comencé primero, yo llegué primero a la iglesia, pero hoy tú lo usas más a él o más a ella que a mí. ¿Sabes? Yo creo que Dios se agrada en un corazón así. Yo creo que Dios se complace en que tú te complazcas, en que los procesos de otras personas terminen bien. Creo que eso aceleraría más lo que Dios está haciendo en ti. Y recibirías más de las cosas que has recibido hasta el día de hoy. Así que yo quiero que usted pueda cerrar sus ojos, usted pueda hablar con el Señor, usted pueda decirle a Dios de una manera abierta qué es lo que está pasando en su corazón. ¿Sabe? Yo una vez dije algo aquí, y es que durante un tiempo en mi corazón hubo un deseo equivocado, porque a alguien que nació conmigo le estaba yendo mejor que a mí. ¿Sabe qué hice yo? Yo sabía que eso que estaba ahí y que yo estaba pensando como pensaron los apóstoles: Señor, pero si esta persona no es, si esta persona no hace, si esta persona ni siquiera, Señor, y todo lo que hemos vivido nosotros, comencé a cuestionar a Dios, comencé a cuestionar al hermano, a cuestionar las cosas que Dios había añadido. ¿Sabe? Yo tuve que hablar con el Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Tal vez esto es lo que ha detenido más las cosas, más que el enemigo, las cosas que tú tienes para mi vida. Porque definitivamente no me estoy gozando las cosas que estás haciendo por enfocarme en las cosas que ya hiciste en la vida de otros. Y quería que Dios le prohibiera que el éxito de esa persona siguiera. Lo que te enseñé, ya yo lo viví. Y sabes, creo firmemente que eso detuvo en parte muchas de las cosas buenas y grandes que Dios tenía para nosotros. Pero un día solté eso, escúchame bien, y decidí gozarme por lo que le estaba pasando a él. Y hablé con esa persona y lo bendije grandemente por lo que Dios estaba haciendo. Y Dios me dio una palabra que trajo paz de refrigerio a mi corazón. ¿Sabes? Y a partir de ahí, escúcheme bien, me comenzó a suceder las mismas cosas que a esa persona le estaban pasando. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no es el enemigo el que te está hurtando y está deteniendo y te está robando la bendición. Muchas veces está en nosotros. ¿Sabes? Pablo le dijo a Timoteo, no le dijo cuídate de Satanás, le dijo cuídate de ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, en vez de darle gracias a Dios, aún por las cosas que nos hacen falta y aún por las cosas que no han llegado, amargamos nuestro corazón y no entendemos que lo único que Dios quiere para nuestra vida es favorecernos. Amén. Así que a partir de este día, hermano, comiéncese a gozar por lo que está viviendo. Comience a darle gracias, porque detrás de eso seguramente, detrás de ese quebranto seguramente, detrás de esa prueba, detrás del sufrimiento que está viviendo, algo demasiado grande, escúcheme bien, demasiado grande, escúcheme. Yo se lo digo porque en aquel tiempo no había nada. Había una palabra, había un llamado, había una promesa.
Todo el mundo nos hablaba de esto, nos hablaba de aquello. ¿Sabe? Pero hoy hemos visto materializado parte de lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Entonces yo sé de lo que te estoy hablando y yo sé de lo que Dios está haciendo. El día de mañana, escúchame bien, no se compara con lo que estás viviendo. Pero sé, por lo que Dios nos ha permitido vivir, que lo que viene para tu vida es demasiado grande. Si lo que estás viviendo es grande, lo que Dios va a desatar va a ser mayor. Amén. Va a ser mayor. Va a ser mayor. Va a ser mayor. Tú no lo dimensionas en este momento. Ni jamás te lo vas a imaginar. Pero sí, Dios te va a sorprender. Porque acostúmbrate a un Dios grande, a que haga cosas grandes. Vamos, levante sus manos y dele gracias al Padre en esta noche. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, pídale perdón si se ha quejado. Pídale perdón si en su corazón ha existido celo, ha existido deseo de que a alguien no le vaya bien. Pídale perdón, escúchame bien, si ha en algún momento existido amargura y deseo de apartarse, de dejar las cosas tiradas, de dejar de servir, de dejar de venir por lo duro de lo que han sido esos tiempos. Pídale perdón. Sabes que tenemos a un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, tenemos a un Dios que escucha, amén. Que si usted con un corazón sincero viene ante Él y le pide perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que háblele sinceramente a su Padre y dígale: Padre, ¿sabes qué? Yo me desenfoqué. ¿Sabes? Puse la mirada en lo que tú estás haciendo en otras vidas, en otras personas. Mi corazón se llenó de celo, mi corazón se llenó de envidia. Señor, pero estoy aquí, Señor, con mi corazón abierto, Señor, dispuesto para que tú me ayudes a hacer lo correcto, a tomar la dirección correcta, a enfocarme de manera correcta en mi proceso, en lo que estoy viviendo, en lo que estoy enfrentando. Ayúdame a gozarme en medio de mis batallas, ayúdame a gozarme en medio de las pérdidas, en medio de mis caídas, Señor, en medio de los fracasos. Ayúdame, Señor, en medio de mi imposibilidad, seguir mirando al único que puede levantarme, al único que puede ayudarme. Vamos, levante sus manos y órale al Señor en esta noche. Yo sé que todos aquí tenemos una petición. Yo sé que todos estamos librando situaciones. Una que otra batalla te ha alcanzado para este tiempo. Pero ten la seguridad, te dice el Señor, de que vas a vencer, de que vas a ganar, de que vas a ver la victoria. Amén. De que va a llegar el momento, escúchame bien, en que lo que estás esperando se va a desatar. Va a llegar el momento en que aquello que está obstruido, detenido, que está trancado, Dios lo va a desatar en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre, gracias porque en esta noche tu palabra es viva y eficaz. Y una vez más la declaramos, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Y declaramos, Señor, que esta palabra tendrá cumplimiento, Señor, durante todo este año. Señor, hoy decidimos gozarnos, Padre, y llenarnos de tu gozo, de tu paz, Señor, y reposar en tus promesas, Dios, sabiendo que tú eres Dios fiel, grande y poderoso para cumplir cada una de ellas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creemos y así lo declaramos sobre nuestras vidas. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Escúcheme algo. Alguien me preguntó que si aquí íbamos a celebrar el tiempo de primicia.